Bienvenidos. Esto es Primera Llamada, Primera. Esto es Segunda Llamada, Segunda. Esto es Tercera Llamada, Tercera Llamada. Sean todos bienvenidos. Principiamos. Hola, sean bienvenidos una vez más a una emisión de Miércoles de Chicharrón, aquí en ¿A Poco No? Presentado por Jazmín Deneb y Mario Alberto. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. Hola, mi nombre es Jazmín Deneb. Soy bióloga, estudié en la Facultad de Ciencias de la UNAM y actualmente me dedico a estudiar moluscos. O dicho de otra forma, soy malacóloga y conquilióloga. Hola, mi nombre es Mario Alberto. Soy físico por parte de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y pues estamos aquí haciendo una empresita que llamamos ¿A Poco No? También estaremos en algo de radio o haciendo algo de radio. Espero sea de su agrado. Será totalmente en vivo.
Gracias. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Este día, pues es miércoles. Ha llegado el momento en empezar nuestro gran programa de... Ajá, gran, como si de veras. Nuestro programita de miércoles de chicharrón. El día de hoy, resiliencia y vulnerabilidad ante inundaciones en la costa. Para todos aquellos que están pensando en Acapulco, efectivamente, eso es costa. Pero no vayan a pensar en Monterrey porque no tiene costa. Así que Tlaxcala tampoco, ni así. Sin embargo, si hay inundaciones. Las que vamos a tratar hoy día es la resistencia, resiliencia y vulnerabilidad que pueden tener algunas inundaciones. ¿Quién nos lo va a presentar? Pues César Vázquez González, o bien dicho, maestro en ciencias, César Vázquez González, nos va a presentar el día de hoy, 10 de febrero de 2021, esta charla que va a estar moderada por la doctora Deneb Ortigosa y pues nuestro ponente, el maestro en ciencias César Vázquez, su servidor Mario Alberto Castro. Esperamos sea de su agrado. Les pasamos, como nos patrocina nuestra propia página. O sea, no tenemos. Vamos a enseñarles hasta dónde vamos rapidísimamente. Ahí tenemos algunos de nuestros productos y los miércoles de chicharrón que hemos hecho hasta ahorita están totalmente ahí presentes. Muchísimas gracias una vez a todos los que hicieron posible todo esto en 2020 y ahí estamos, como dice ahí, work harder, estamos entrándole durísimo al 2021 y también tendremos más y mejor música, ahí estamos, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, los dejo a la doctora Deneb y al maestro en ciencias César, muchísimas gracias, ahí nos vemos, saludos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Mario, por la presentación. Pues efectivamente, miércoles de chicharrón, 10 de febrero, y estamos hoy con el casi doctor, candidato César, César Vázquez González. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Dener, muy buena noche a todo el público y al auditorio en general. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Les recordamos que estamos transmitiendo por la página de ¿A Poco No?, por la página de Ciencias TV y Ciencias TV Física y por la MAT Comunicación de la Ciencia. Bienvenidos todos, los invitamos a que hagan sus preguntas en el chat, que nos cuenten de dónde vienen y poco a poco los iremos abordando. El día de hoy vamos a tener una temática un poquito diferente a las de otros días. En esta ocasión, la charla de César va a estar dividida en 3 secciones. Cada una de esas secciones va a ir interrumpida o va a ir seguida por una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, les pedimos que no dejen sus preguntas hasta el final, sino conforme les vayan surgiendo las dudas, las vayan poniendo en el chat para que las abordemos en estas secciones, casi como los comerciales. Bueno, pues sin más preámbulo voy a permitirme presentar a nuestro ponente del día de hoy. Él es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana. Es especialista en Gestión Ambiental con línea de manejo de recursos naturales por la UABC. Es maestro en Ciencias en Manejo de Ecosistemas en Zonas Áridas, Zonas Costeras y Estudio de Biodiversidad por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Baja California. Y por eso digo que cuasi doctor, es candidato a doctor en Ecología y Pesquerías por el Instituto de Ciencias Marinas en la Universidad Veracruzana. Entre muchas de las cosas que ha hecho, fue ganador del artículo del premio Science and Practice of Ecology and Society de la revista internacional indexada Ecology and Society. Sus líneas de investigación, es decir, a qué se dedica, es a la valoración económica de servicios ecosistémicos de humedales costeros, a la evaluación de la resiliencia y de la vulnerabilidad en la zona costera y finalmente a los indicadores e índices de sostenibilidad en la zona costera. Actualmente es coordinador de grupos temáticos y del marco teórico-metodológico para la evaluación de la resiliencia costera del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, LANRESC. Bueno, pues sin más preámbulo, le damos la bienvenida nuevamente a César Vázquez González.
quien nos va a presentar resiliencia y vulnerabilidad ante inundaciones en la costa. César, adelante, el espacio es tuyo. Nuevamente, muchísimas gracias. Hola, muchas gracias, Deneb, gracias por la presentación. Pues para irnos rápido, voy a compartir. ¿A poco no? Ya estamos, Deneb, ¿es correcto? Perfecto, vemos todo bien cuando quieras. Gracias. Ok, muchas gracias. Bien, un saludo a todos los que nos están escuchando. Gracias al grupo de Miércoles del Chicharrón, a la doctora Deneb. Bueno, el tema, como ya les comentaron, es resiliencia y vulnerabilidad ante inundaciones en la costa. Quien lo desarrolló como parte de la investigación de tesis doctoral después de estos 4 años es un servidor, César Vázquez González, y con asesoría y la mentoría de la doctora Sofía Ávila Cucá, el doctor Leonardo Ortiz Lozano, la doctora Patricia Moreno Casasola y el doctor Alejandro Granados. ¿Por qué es importante analizar la resiliencia y la vulnerabilidad de las zonas costeras ante las inundaciones? Bien, la exposición y la vulnerabilidad por tormentas tropicales causó 847,000 decesos humanos y 179 billones de dólares, según el artículo de Constanza en el 2008. Entre 60 y 63 billones de dólares se estima el valor de las pérdidas económicas en las principales ciudades de la zona costera, de solo 50 ciudades para las que tomó su estudio Halegate en el 2013, para el año 2050. Bien, 1,139 huracanes han hecho tierra en México, de los cuales 477 han llegado por la costa del Pacífico y 662 en el Atlántico, de acuerdo a la NOAA. 102 huracanes provenientes del Atlántico son los que han tocado el estado de Veracruz, que han hecho tierra en el estado de Veracruz. Y bien, además, como parte de las causas naturales y dentro de las causas antropogénicas, bueno, en particular en la costa del estado de Veracruz, el cambio del uso de suelo y la pérdida de los humedales costeros en la planicie costera central del estado de Veracruz ha causado la pérdida de los servicios ecosistémicos como la protección contra tormentas. Bien, como les comentó la doctora Deneb, la exposición se divide en 3 secciones, en lo que es la parte conceptual, una breve evolución de este concepto, de ahí nos iremos a lo que derivado de esta revisión conceptual surgió como propuesta de marco analítico, y luego el caso de estudio en el cual se plantea el modelo matemático y los resultados para probar la parte conceptual y analítica que estamos proponiendo. ¿Qué es la resiliencia? Bien, la resiliencia básicamente puede ser entendida desde 3 puntos. Es la cantidad de disturbio que un sistema puede absorber y todavía mantener sus atributos y características esenciales sin cambiar del dominio en el que se encuentra. Esto viene desde la perspectiva de la estabilidad y la persistencia. La capacidad de autoorganización de un sistema para persistir, y la capacidad de aprendizaje y adaptación de un sistema, es decir, ser más estable y persistir en un futuro. ¿Qué es la vulnerabilidad? Bueno, son las condiciones preexistentes de un sistema antes de la ocurrencia de un disturbio. Estas condiciones pueden ser físicas, por la infraestructura, sociales, el capital social, las relaciones sociales entre las comunidades, localidades, entre los hogares, las condiciones económicas y ambientales. Esto se puede analizar desde una perspectiva del marco analítico de los capitales o activos, los cuales pueden servir para absorber, pero además reciben los impactos de las amenazas o de los disturbios, en este caso de las inundaciones. En una definición más concentrada y ya que sirve para la evaluación, es la predisposición o propensión a ser dañado, es decir, puede ser la probabilidad a ser dañado debido a las condiciones preexistentes del sistema, las condiciones que se mencionaron en el punto 1, y a la sensibilidad, a la exposición y a la capacidad de respuesta del sistema. Derivado de eso tenemos una breve evolución conceptual. Como en toda área del conocimiento, bueno, siempre hay debates, discusiones acerca de qué es y qué no es resiliencia, qué es y qué no es vulnerabilidad.
y desde diferentes perspectivas de las cuales se ha analizado. Lo primero es, bueno, como se puede observar aquí, la resiliencia desde la perspectiva de la ingeniería nos habla de estabilidad, es decir, es un enfoque más de la resistencia en el cual un sistema puede soportar cierta cantidad de disturbio y mantenerse firme y en el mismo dominio. Sin embargo, Collin, por ahí de los años 70, para ser más específico, en 1971, publica un artículo en el cual hace una nueva propuesta y dice, ¿sabes qué? Un sistema no tiene que ser precisamente resiliente porque sea estable, sino puede atravesar diferentes estadios antes de volver a su estado original, lo cual lo hace persistente y también lo hace resiliente. Más tarde viene el marco conceptual de los sistemas adaptativos complejos, el cual ya incluye la estabilidad, la persistencia y la transformación. Es decir, dice, bueno, un sistema puede ser estable, si no se mueve, si puede absorber los golpes e impactos de los disturbios, como las inundaciones, pero también puede ser persistente en el corto y mediano plazo, dependiendo de la cantidad de disturbio que absorba y del nivel de daño. Pero no solo eso, de nada sirve ser estable y persistente si el sistema no transita hacia una adaptación o transformación, el cual le permita en un futuro ser más estable y persistente a su vez. Es decir, atravesar todo un ciclo adaptativo, toda la trayectoria de los sistemas complejos adaptativos. Esta visión del concepto de resiliencia era una mera discusión desde las ciencias naturales y utilizaban lo que es los diferentes niveles de integración ecológica a nivel individual de organismos, de poblaciones, de comunidades, de ecosistemas o de paisajes. Más tarde fue adaptado por las ciencias sociales y se adapta desde la resiliencia de los medios de vida, de la reducción para el riesgo de desastres y desde la vulnerabilidad al cambio climático, los cuales también han ido transitando sobre la idea de la estabilidad, la persistencia y la transformación. La diferencia es que mientras desde las ciencias naturales se enfoca específicamente a la resiliencia del sistema natural, en las ciencias sociales ponen como centro a los sistemas sociales, es decir, a esos elementos que conforman un sistema social, como pueden ser los capitales sociales, el capital económico financiero, el capital humano, el capital y la estructura física. Viene otra perspectiva del conocimiento, que son los sistemas socioecológicos, en los cuales dicen, pues sí, efectivamente, es muy importante analizar la parte del sistema social, pero para poder analizar la estabilidad, persistencia y transformación, necesitamos comprender la interacción que hay entre el sistema socioecológico, el sistema social y así sucesivamente. Es decir, el sistema social para su existencia, para la generación de sus elementos, toma el capital natural existente, que son los servicios ecosistémicos, que no son más que los beneficios que los seres humanos y las sociedades toman de los ecosistemas por su simple existencia. Estos servicios ecosistémicos o capital natural sufren una transformación que toma el hombre y que obviamente lo hace para generar estos elementos del sistema social. A su vez genera desechos por la famosa entropía, y esto puede ser analizado en diferentes escalas, la escala individual, la escala de los hogares, cómo aprovechan y cómo hacen la gestión de sus capitales, cómo aprovechan el capital natural, también a una escala de comunidades rurales o de ciudades urbanas. Si lo vemos desde una perspectiva político-administrativa, puede ser también a partir de los municipios, de los estados locales o también a nivel de país. Bien, por el otro lado, en el caso del marco de la resiliencia, de la vulnerabilidad, bueno, hay diferentes perspectivas como desde los fallos económicos y del mercado, la pobreza, la marginación, la distribución del ingreso, el acceso a los bienes y servicios y diferentes características que pueden estar conformando todas esas causas estructurales y de raíces de la existencia de la vulnerabilidad social. Esta idea de la vulnerabilidad social, de la propensión a ser dañado debido a estas condiciones persistentes, pues fue tomado por el marco conceptual de
la reducción del riesgo por desastres, y se enfoca hacia esos factores que están inmersos y que forman parte del riesgo, también de las condiciones físicas, económicas y las condiciones sociales y humanas, es decir, de los capitales de los cuales actualmente pueden contar los hogares, pueden tener los individuos o pueden tener las urbes para poder hacer frente al impacto de los disturbios. Y así, a diferencia de la resiliencia, bueno, en el caso de la vulnerabilidad, surge en las ciencias sociales y es tomada por las ciencias naturales y más tarde, de igual forma, por los sistemas socioecológicos. Ya en los sistemas socioecológicos enfocados a los disturbios, específicamente a las inundaciones, bueno, se tiene que, tanto los sistemas socioecológicos como los sistemas acoplados están enfocados en la idea de la vulnerabilidad por disturbios debido a la sensibilidad, a la exposición y a la capacidad de respuesta. En esta parte la capacidad de respuesta es muy importante, ya que ellos consideran dentro de este elemento a la resiliencia y a la capacidad adaptativa, y ahí es donde se empieza a hacer todo un punto de discusión y debate entre, bueno, ¿qué forma parte, la vulnerabilidad es parte de la resiliencia o viceversa, o son las caras son diferentes caras de una moneda? Y entra en un debate muy armónico, el cual ha durado 30 años y no hemos logrado pasar a realmente medir esta interacción entre ambos conceptos. Y bueno, ya como último, pues resiliente a que finalmente los sistemas, ya sean individuales, las personas como individuos, los hogares como un sistema, las comunidades, los municipios o las localidades, pueden enfrentar diferentes tipos de disturbios estresores, que son disturbios constantes que son paulatinos a lo largo del tiempo, pero tienen menor intensidad, a diferencia de los shocks o choques, los cuales ocurren repentinamente. Estos pueden estar divididos de manera natural o antropogénica por su origen o raíz, ya sean huracanes, inundaciones, erupciones, tsunamis, el levantamiento del nivel del mar o los temblores. En el caso de los disturbios antropogénicos, bueno, tenemos el cambio de uso de suelo o la remoción de los ecosistemas y por lo tanto la pérdida del capital natural y de los servicios ecosistémicos, actividades económicas como la ganadería, la agricultura, que provocan finalmente el cambio de uso de suelo, el desarrollo habitacional, el desarrollo turístico, el desarrollo de los puertos o bien la contaminación de los mares y de los ríos. Así como también puede estar incluido en variables más complejas y globales el cambio ambiental global. Dejo de compartir. Sí, adelante. Si quieres, con eso dejamos Así es. por cerrada la primera sección. No sé si tengan alguna duda o pregunta de esto. Les recordamos que estamos con César Vázquez González, estamos hablando de resiliencia y vulnerabilidad ante inundaciones en la costa. Muchísimas gracias a los que nos están viendo. Tenemos saludos desde Michoacán, Ale desde Michoacán, Diana nos saluda desde el Estado de México, Claudia nos saluda desde algún lugar de este universo porque no nos pone de dónde. Mar también nos manda saludos de la Ciudad de México. Tenemos un saludo de observadores del Arrecife. Muchísimas gracias por sus comentarios que nos pusieron. Y tenemos un par de preguntitas mientras que las estoy buscando. Justo cuando estabas hablando, ¿no? De que este marco conceptual lleva 30 años, entonces la pregunta de Mar es, entonces después de 30 años no hemos definido nada, ¿o qué pasa? No, sí se ha definido. El problema es que se ha definido desde diferentes perspectivas y posturas como se muestra en esa evolución y prevalece ese debate. Entonces, faltó mencionarlo, una pregunta muy acertada, por cierto. Después de esa revisión sistemática que hicimos, el conceptual, el problema es que mientras unos toman una perspectiva de la resiliencia, la miden de esa forma o la evalúan de tal manera, por ejemplo, desde la perspectiva de la estabilidad, y hasta ahí se quedan. Entonces dicen, bueno, ¿este sistema es resiliente? Sí, desde la perspectiva de la estabilidad, pero
Desde la perspectiva de estabilidad, y como lo vamos a ver ahora en el caso de estudio, a mí me conviene, por ejemplo, inundarme, recuperar rápido mis pertenencias y a la vuelta de 5 años volver a inundarme. ¿Qué tan resiliente soy desde esa perspectiva, desde la estabilidad? Claro. Justo hablando de esto, si dura poco, dura mucho tiempo, nos preguntan justo que si una inundación, nos pregunta Mar, si una inundación que dura mucho tiempo es un shock o un estresor. Y si la inundación es muy intensa, pero dura poco tiempo, entonces ¿es un shock o es un estresor? O sea, si... No, bueno, por su magnitud me refiero al impacto tal cual de la inundación, por ejemplo, que puede ser repentina, las inundaciones repentinas, ¿no? En los ríos de respuesta rápida, y eso originar un choque, aunque al otro día ya haya descendido el nivel del agua, pero efectivamente de repente te encuentras con 2 metros de agua dentro del nivel dentro de tu hogar. Eso es considerado un choque, porque finalmente vas a daños muy distintos a los estresores, que son pues, las inundaciones típicas a las que podría considerarse que las personas ya están, pues, a mí no me gusta esta palabra, pero acostumbradas, adaptadas, porque así, por el conocimiento del medio natural. Ok. Sí, luego parece que ya estamos acostumbrados a que las cosas pasen. Oye, tenemos más saludos, ya empezaron a salir tus colegas. Tenemos saludos desde Jalapa de Mariel y de César desde Vega de Alatorre, Veracruz. Muchísimas gracias. Y saludos desde San Antonio de Julia Macías. Nos preguntan que cómo te podemos contactar. Entonces vamos a pasarles aquí en el chat y de todos modos durante la transferencia ven ahí el correo electrónico. Entonces lo único que tienen que hacer es copiarlo. De todos modos les vamos a contestar y tu correo lo piden desde Perú. Muchísimas gracias a todos. Ya no tenemos más preguntas, César. No sé si quieres continuar. Vamos a la siguiente parte, ¿sale? Voy a compartir. Gracias. Adelante, gracias. Bien. Listo. Entonces, derivado de ello, bueno, hacemos la propuesta de un marco analítico. Tenemos este cuadro dividido en 4 partes. ¿Y por qué ponemos la parte 1, la parte 2 por acá, luego regresamos abajo al 3 y luego al 4, contrario a lo que nos enseñaron o nos acostumbraron a leer en geometría analítica de cómo van ordenados los cuadrantes o como se lee en un cuaderno? Porque esta es la representación de un sistema socioecológico de acuerdo a la trayectoria de los sistemas complejos adaptativos, el cual inicia en la fase R o de desarrollo, pasa a la fase 2, luego viene a la fase 3 y luego a la fase 4, algo así como un bucle, para quienes vieron la serie de Dark, van a dar cuenta cómo son los bucles del tiempo y todo eso. Bueno, la teoría de los sistemas complejos adaptativos también se basa en la incertidumbre y hace una suerte de un bucle, y eso es lo que tratamos de representar. Y además, más que abonar más a ese debate que ya deberíamos haber superado, conciliar y sentarnos y decir, miren, estamos hablando de lo mismo, pero desde diferentes perspectivas. Nosotros ponemos estos cuadrantes como los sistemas complejos adaptativos, pero si lo observamos, tenemos antes del disturbio, durante el disturbio, después del disturbio y la fase de aprendizaje, organización, que sería el después, pero en el mediano o largo plazo. Esas fases de antes, durante, después y en el largo plazo no son más que también las fases de la reducción para el riesgo de desastres. Y eso está publicado en el protocolo de Kyoto. Pero no nos hemos dado cuenta. Mientras en el protocolo de Kyoto y aquellos que analizan resiliencia y vulnerabilidad desde la perspectiva del riesgo por desastres dicen que un disturbio un desastre es un evento disruptivo y que puede dañar ciertos elementos sociales y ambientales. Desde la parte socioecológica o la parte de los sistemas complejos adaptativos decimos, no, eso es un disturbio. Y realmente es conceptualmente lo mismo, lo que cambia es el enfoque y
y el objeto de estudio como tal. Entonces, bien, tenemos antes del disturbio la fase de desarrollo, fase R, según los sistemas complejos adaptativos, en el cual inicia, paso 1, un sistema socioecológico, empieza su trayectoria. Pero ¿qué ocurre? Que debe haber una capacidad de respuesta externa. Esa capacidad de respuesta externa nos puede dar las medidas de prevención a los desastres. Ojo, y esto es muy importante, prevención, que es muy diferente a la preparación. La prevención es evitarlo por completo. ¿Y cómo lo podemos evitar? Bueno, pues con una política que implemente los atlas de vulnerabilidad y de riesgo, los ordenamientos ecológicos del territorio, la protección y conservación del capital natural como infraestructura verde, como en este caso los humedales costeros, los cuales nos brindan servicios ecosistémicos como la disminución de los picos de inundación debido a que retienen gran cantidad de agua superficial y la filtran hacia los mantos freáticos, de tal suerte que cumplen también otras funciones ecosistémicas como la recarga de los mantos, la depuración del agua, y que cuando venimos en las zonas urbanas a querer tener agua potable, pues la podemos extraer y tenemos un muchísimo menor costo de potabilización que si no contáramos con estos ecosistemas. Sin embargo, si no hay estas medidas para poder prevenir la exposición de elementos humanos, el sistema continúa su recorrido y entonces tenemos ahora que hay la exposición de elementos humanos. No solo eso, tenemos que el cambio de uso del suelo además provoca lo que les acabo de comentar, la pérdida de ese capital natural y de los servicios ecosistémicos, y por lo tanto empieza a haber una suerte de un círculo vicioso. El sistema socioecológico pasa a la segunda fase y entonces viene una parte en el cual ya el sistema está en una condición persistente de vulnerabilidad socioecológica. Hay una sensibilidad la cual depende o puede ser indicada por el nivel de exposición, es decir, la localización de los hogares y de los capitales de estos hogares con respecto a la zona de riesgo o en la zona de riesgo, por el estado de los capitales, es decir, el capital humano de las personas, la educación, la preparación académica, el acceso a un empleo, el capital financiero como un ingreso que le permita un nivel de vida más decoroso, o bien hacer frente a los impactos de los disturbios, el capital físico, que es muy importante, las condiciones de la vivienda de los hogares, el capital social, que son las relaciones que hay dentro de los hogares y hacia el exterior, los cuales son muy importantes cuando ocurren los desastres, y los atributos de la resiliencia. Todo esto en su conjunto, con los atributos de la resiliencia, que es la diversidad de los capitales, es decir, tener diferentes opciones dentro de un mismo capital, la conectividad entre esto y la retroalimentación entre estos capitales, es decir, qué tan dependientes, qué tan conectados están unos del otro, nos pueden dar como resultado la capacidad de absorción. Y eso al final influye en la sensibilidad y en la vulnerabilidad socioecológica de un hogar en específico, en este caso de un hogar. Bien, entonces ya tenemos que hay una situación de vulnerabilidad, no sabemos, no la hemos medido, pero tenemos certeza de que hay, porque hay también una exposición, hay la latencia o la incertidumbre de que ocurra o no un disturbio. Bien, el sistema continúa su recorrido y todavía le queda a la capacidad de respuesta externa que es dada por las instituciones del gobierno una última chance para poder disminuir la vulnerabilidad socioecológica, que son las medidas de preparación de los desastres, muy distinto a haberlas evitado, que son las medidas de prevención. En este caso, las medidas de preparación, ya lo único que puedes hacer es mitigar y absorber el impacto para poder disminuir en el mejor de los casos el daño. Entonces tenemos las medidas de evacuación y sistemas de alerta y las medidas de protección civil que pueden influir en la disminución de la vulnerabilidad. Entonces, recalcando, tenemos aquí la resiliencia, que puede ser parte de la vulnerabilidad social. Tenemos nuevamente las últimas medidas de capacidad de respuesta,
El sistema continúa su trayectoria y entonces llega a la fase durante el disturbio. Ocurre una amenaza natural, un huracán. Llega a la costa, viene la precipitación pluvial y entonces, al combinarse una amenaza natural con un sistema socioecológico en condiciones de vulnerabilidad y que está expuesto a inundarse, es decir, elementos humanos que pueden ser dañados, en lugar de solo ser una amenaza natural, como son los huracanes, y que las precipitaciones pluviales sirven para mantener el régimen hidrológico de los humedales costeros y poder mantener la provisión de sus servicios ecosistémicos, en lugar de tener ese círculo virtuoso, por así decirlo, lo que tenemos ahora no es solo una amenaza natural, sino lo que tenemos es un disturbio y todos los elementos puestos sobre la mesa para tener un desastre como tal. Y entonces pasamos de una amenaza natural a un sistema vulnerable bajo un disturbio que traduce en un desastre. Y este desastre puede ser explicado, la probabilidad de este desastre puede ser explicado por estos elementos que son de suma importancia y que es parte del corazón de esta investigación. Es el daño. Más allá de medir con indicadores la vulnerabilidad preexistente, pues vamos a ver todas esas variables y todos estos elementos que tenemos en esta cajita de la sociedad, de la vulnerabilidad socioecológica, ¿qué tanto pueden estar la probabilidad del daño en cada uno de los capitales? ¿Por qué el daño? Porque el daño no es más que la medida del desastre. Tan dañado resulta cada uno de los capitales en los hogares, es la medida en la que es la medida del impacto del shock, del disturbio, en síntesis del desastre. Entonces tenemos que hay medidas de capacidad de respuesta externa durante el disturbio, como las medidas de atención y de emergencia, como son los refugios, la asistencia básica, como es a la salud, restablecer la provisión de los elementos de las necesidades básicas, y también la capacidad de absorción, y entran de nuevo los atributos de la resiliencia, la diversidad en los capitales. ¿Qué tan diverso tenemos nuestro capital social, financiero, humano o físico para poder responder al análisis de qué tanto podemos responder a la ocurrencia de estos disturbios y poder absorber y disminuir finalmente el daño en nuestros capitales? Y la exposición, que puede ser medida a partir del tiempo que dura la inundación, como bien preguntaba, o la magnitud que dura la inundación, el nivel de la inundación o el tipo de inundación, si es una inundación repentina, si es una inundación fluvial, si es una inundación superficial o fluvial, son diferentes tipos de medidas que se le puede dar. Una vez que sale que el sistema ya está dañado, continúa su recorrido y entra a la fase de la recuperación. Y entonces aquí ya cambiamos toda esa discusión y ese debate. Ya la resiliencia no es solo un compendio de atributos como la diversidad, la conectividad y las variables lentas y las retroalimentaciones dentro de los capitales. La resiliencia termina siendo nuestra variable dependiente, un resultado, la cual puede ser medida a partir del tiempo de recuperación. Nótese que hasta aquí, dentro de esta cajita, la resiliencia como parte de la vulnerabilidad, en el paso 2 y en el cuadrante 1, y aquí, aun cuando esté en ambos lados, la resiliencia teniendo un enfoque y una perspectiva de estabilidad y persistencia, porque aquí estamos hablando de hacer todo lo posible para regresar al estado cero o transitar en diferentes estados para finalmente regresar al estado cero y en qué tiempo lo podemos hacer. Entonces, las variables o los elementos que nos pueden explicar qué tan rápido puede regresar o no un sistema a su estado original, en este caso un hogar afectado, recuperar sus capitales, pues es de entrada el nivel de daño. Tú puedes tener una capacidad de absorción muy alta por la diversidad y la conectividad, el acceso que tienes a bienes y servicios, pero si el daño fue de tal magnitud, es decir, rebasa los umbrales, llega a un punto tal en el cual es más complicada la recuperación o bien no se pueden recuperar los hogares.
Y en el caso de la capacidad de respuesta externa, bueno, son las medidas institucionales en el corto plazo de rehabilitación, que es muy distinto a la reconstrucción, como lo veremos más adelante. Lo cual, pues, es la provisión de bienes y servicios y de ayuda para la recuperación rápida y poder restablecer las actividades normales en el sitio. Bien, el sistema continúa su recorrido y llega a la última fase, en el cual ahora nuevamente tenemos a la resiliencia desde la perspectiva de desde como una variable dependiente y también como un compendio de atributos, pero aquí ya cambia, aquí ya no hablamos de diversidad, conectividad y variables lentas, aquí ya nos estamos enfocando al aprendizaje por la experiencia, al conocimiento del medio natural y también, por supuesto, a los elementos, al estado de los eventos de esos capitales, porque yo puedo tener un aprendizaje por la experiencia, un conocimiento del medio natural, pero si no tengo, por ejemplo, el acceso al capital financiero, pues difícilmente voy a poder hacer adaptaciones en la vivienda de mi hogar que me lleven a poder aprovechar esta capacidad adaptativa y que esa capacidad adaptativa implique una adaptación, que no son más que las medidas de mejoramiento de los capitales, en este caso la resiliencia como tal. Y también la capacidad de respuesta externa, las medidas de reconstrucción, mejoramiento en políticas públicas enfocadas al mejoramiento de los capitales, al mejoramiento de la infraestructura local. También al gobierno y a sus instituciones les corresponde un aprendizaje de las experiencias pasadas, implementar medidas de protección civil, de entrenamiento a la población, cómo reaccionar y responder ante eventos, y el mejoramiento y nuevas medidas de preparación del desastre. Todo esto en síntesis puede influir, puede explicar que haya o no resiliencia en los hogares que conforman en su conjunto un sistema socioecológico y que en última instancia eso se traduzca en una transformación y una reorganización del sistema, el cual lleve a un mejoramiento de la capacidad de absorción, a un mejoramiento de la capacidad de respuesta externa y por lo tanto una disminución de la sensibilidad y de la vulnerabilidad. Ojo, y aquí es también muy importante, no vamos a disminuir a cero la vulnerabilidad. Esa ya no nos la vamos a quitar de, porque son elementos que están expuestos, nos guste o no. Lo que sí podemos es dotar de medidas de adaptación que mejoren la capacidad de respuesta y de absorción en un largo plazo para que los hogares puedan responder de mejor manera ante estos eventos y por lo tanto el sistema ahora esté mejor preparado. Pero ¿qué ocurre? La mayor de las veces nos vamos siguiendo la misma trayectoria, es decir, las mismas condiciones en el pasado, mismas o peores condiciones, no hay aprendizaje, no hay capacidad adaptativa y sobre todo por parte de las instituciones del gobierno no hay las medidas correctivas necesarias para poder impedir el cambio de uso de suelo, la pérdida de los humedales costeros y por lo tanto la pérdida del capital natural y que haya la exposición de elementos humanos. Y el sistema regresa nuevamente al paso 3, en lugar de haber transitado este paso 8 y de tener esta coronita en color negro que así se representa gráficamente, para que pueda enfrentar de manera adaptada los disturbios cuando vuelvan a ocurrir. Dejo de compartir, Benet. Sí, está bien, muchas gracias. Perfecto. Justo te iba a decir eso, que si nos podías mover un poquito tu pantalla porque estaba ya muy arriba. Okay. ¿Quién sabe qué pasó? Perdón. No te preocupes. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas. La primera es de Tere, nos pregunta, ¿qué crees que sea más factible para potenciar los servicios ecosistemas del sureste de mexicano? ¿Obras basadas en naturaleza o buscar reproducir y mantener las especies vegetales naturales? Yo creo que ambas y nos guste o no, a los que veo que por aquí hay biólogos, ecólogos, nos guste o no, inevitablemente hemos llegado a un punto en el cual habrá zonas en las cuales haya que hacer obras de infraestructura de ingeniería civil. Es inevitable.
Un ejemplo de ello es Tabasco. Pero yo creo que ambos. Ok, yo estoy dejando a Tabasco al final porque no sé cuál es la sección 3. Entonces, Okay. sí nos pregunta, ¿qué es un socioecosistema? Y si, bueno, y yo creo que él hizo la pregunta antes de que nos terminaras de explicar este cuadro, ¿no? Que nos explicaste ahorita. Pero pregunta que si un lugar se puede recuperar sin intervención humana, es decir, que si todos los lugares son resilientes por naturaleza. Es una muy buena pregunta. Si hablamos de un ecosistema prístino y nos montamos en la perspectiva de la ecología tradicional y desde la estabilidad, lo que diremos es, no lo toques, déjalo y solito se va a regenerar mientras no haya cruzado ciertos umbrales, ¿no? Pero si nos vamos en una postura del manejo adaptativo, entonces decimos, espera, primero vamos a analizar y vamos a estudiar cada uno de los componentes o factores que puedan haber llevado a ese ecosistema a cruzar los umbrales o estar cerca de esos umbrales para poder en dónde podemos incidir y en dónde no debemos tocar. Ok. Creo que no hay ninguna pregunta más. Déjame, me doy una vueltecita por las páginas, ¿no? Ya no hay más preguntas, nada más aprovecho antes de pasar a la última sección. Te mandan saludos, José David, tiene saludos también desde Coatepec por parte de Carlos, saludos de Freddy desde Tampico, Tamaulipas, desde Vega de la Torre, Veracruz, de César, Ileana te felicita por la charla. Entonces, ahí vamos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Les recordamos que vamos a empezar con la tercera sección de la charla de César, resiliencia y vulnerabilidad ante inundaciones en la costa. Y no olviden hacer sus preguntas para que ahorita que concluya las retomemos. Muchas gracias. Ahora sí, si quieres compartirnos tu pantalla, por favor. Ok. Bien. Entonces ya tenemos ahí el marco analítico propuesto y la idea fue, pues básicamente, a ver, permítanme un segundo, creo que tengo aquí unos detalles. Ya. Proponer un estudio de caso. Entonces, lo que hicimos fue analizar dos disturbios. Primero, que son considerados shocks. El huracán Stan en el 2005 en la planicie costera central del estado de Veracruz, tomando como delimitación geográfica la zona conurbada Veracruz, Boca del Río y Medellín, las AGEP, las áreas estadísticas básicas del INEGI en ese entonces del 2005, y tomamos también el shock en el 2010, que fue el huracán Car, que ese fue ya, rebasó todos los límites sabidos y por haber, por lo menos en esta área de estudio. Entonces así fue como delimitamos nuestro socioecosistema desde una perspectiva enteramente espacial. No metimos elementos de gobernanza y todas esas cosas más cualitativas, mucho más abstractas realmente, que nos puede llevar a ir ampliando y ampliando nuestro socioecosistema, pero en conjunto, eso fue lo que nosotros utilizamos para hacer una delimitación espacial. De esto, pues ya como parte de la investigación, ya publicamos por ahí un artículo. Ahí el objetivo fue estimar el valor de los humedales costeros por la pérdida de servicio de prevención de inundaciones debido a la urbanización de la planicie costera del Golfo de México. Entonces, esos resultados ya fueron publicados. Este es el análisis que se hizo temporal de 1900, tomando las ortofotos digitales del INEGI de 1980, del 2000, de 1995 y del 2007. Esto que ven ustedes aquí son las AGEP del 2010. Ustedes pueden observar cómo es que no había absolutamente nada. Y entonces, donde ahora tenemos ya las AGEP del 2010. A partir de eso, bueno, delimitamos con la capa también de protección civil, delimitamos la población afectada y el área afectada en cada uno de los municipios del área de estudio. Bien, faltó mencionar por ahí, en total a partir de esta área afectada, lo que hicimos fue calcular un tamaño de muestra aleatorio simple, en el cual levantamos aproximadamente 360 encuestas, más o menos.
Y entonces, pues tenemos ya nuestro caso de estudio y dijimos, bueno, pues ahora vamos a probarlo. Ya tenemos las encuestas, todo listo. La forma de exponerlo, pues primero les planteo ahí el caso de estudio, pero obviamente primero definimos el modelo conceptual, matemático, de ahí vimos qué variables, encuestamos, y entonces planteamos este modelo de regresión logística ordinal múltiple, en donde tenemos el daño, como se los planteé durante el estudio, el daño en función de los elementos de la vulnerabilidad y de los elementos de la capacidad de absorción. Por supuesto, esto sería realmente una carta a los Reyes Magos, entonces no estábamos en condiciones de obtener todas las variables que analíticamente planteamos, pero tratamos de tomar las más representativas y que pudimos recoger en la encuesta. Entonces lo que tenemos es aquí el daño por los capitales, por cada uno de los hogares. Las betas son los estimadores de las constantes, beta 1 a beta 7, bueno, son los estimadores de las variables predictoras, es decir, aquí el daño es la variable dependiente, está en función de todos estos elementos. Y el modelo de regresión logística ordinal múltiple, de lo que se trata es simple y sencillamente de estimar la función de enlace logística, es decir, el logaritmo natural de la variable dependiente del daño en función de los estimadores de las variables predictoras, en donde tenemos, bueno, la exposición, el municipio en el que se ubican las viviendas, el nivel de la inundación de las viviendas, es decir, el nivel que alcanzó el agua, las condiciones preexistentes de los hogares, viviendas con más de un piso, la capacidad de respuesta interna de los hogares, es decir, en qué momento evacuaron, si fue antes o durante la inundación, la capacidad de absorción como un elemento, la diversidad del capital social, es decir, si ellos al momento de abandonar su vivienda, el refugio de albergue durante la inundación fue por parte de amigos, familiares o vecinos. Las condiciones preexistentes del capital social, es decir, la asistencia recibida durante la inundación y la capacidad de respuesta externa. Todo esto en síntesis lo que nos va a dar es el logaritmo natural y en última instancia poder calcular la probabilidad de cada uno de los niveles del daño, es decir, que puede experimentar ese hogar. No es más que, si se presentan estas opciones en nuestras variables dependientes, estas serán las probabilidades de tener cierto nivel de daño en los hogares. ¿Cómo medimos el daño? Bueno, lo resumo de manera muy rápida, lo dividimos como capital humano, capital financiero, capital social y natural. Para cada uno de estos capitales nosotros hicimos un modelo de regresión logística ordinal. ¿Por qué? Porque el haber metido todos estos a una licuadora y haber generado un índice 0 y 1 y haberlos mezclado, se hubieran perdido muchas cuestiones muy importantes cualitativas en donde unas variables sí influyen en un capital, pero no influyen en otras. El capital humano lo medimos a partir del número de enfermedades presentadas, enfermedades de la piel, respiratorias, gastrointestinales, urinarias o enfermedades genitales, ¿no? El capital físico, bueno, la pérdida de estos bienes que se utilizan en el hogar. Como no podíamos levantar una lista en ambos disturbios porque hubiese sido larguísima la encuesta de todos los elementos que hay, sino los más representativos, todos los demás los agrupamos en la categoría de otros. El capital financiero, bueno, la ausencia laboral, si dejó de presentarse en su trabajo por la ocurrencia de las inundaciones, la pérdida del empleo, el costo de la enfermedad y el costo de los bienes. En el capital social, bueno, si es que hubo problemas sociales y después se presentaron problemas como temor a inundarse, evacuar por temor a inundarse y el tiempo que estuvieron en el albergue. Y en el capital natural, bueno, a pesar de que esto es un área urbana en algunas zonas, todavía se siguen presentando algunos elementos de recreación dentro de los humedales costeros, de agricultura, de ganadería, de extracción de hierbas, extracción de madera, de pesca y otras actividades. Planteamos de igual forma un modelo de regresión logística ordinal múltiple, pero aquí ya tenemos a la resiliencia, que es medida como el tiempo de operación, es nuestra variable dependiente, y está en función de ciertos elementos de la capacidad de absorción, de la capacidad de respuesta externa, pero también del daño, del nivel del daño que pudo haber en el hogar y que
aunque presentara ciertos niveles de capacidad de absorción, que eso nos diría que ese hogar se va a recuperar rápido, pues debido al nivel del daño en el hogar, a que rebasó el umbral, no lo va a poder hacer. Es decir, no habrá la probabilidad de que se pueda recuperar. Y aquí está la explicación de cada una de las variables, ¿no? La atención en el servicio de salud público para recuperarse de las enfermedades, la asistencia de familiares, amigos o vecinos para la recuperación de las enfermedades, para la recuperación de los bienes perdidos, la diversidad en el capital financiero como estrategia financiera para poder cubrir el costo de las enfermedades, es decir, no solo contar con un ingreso, sino con un ahorro o con un seguro de gastos médicos mayores, o bien la capacidad de tener acceso a esto y endeudarse para recuperar otro capital. Y la capacidad de respuesta externa, bueno, la asistencia recibida para la operación de enfermedades y para la recuperación de los bienes perdidos. Y el último modelo que planteamos es un logit binario. ¿Por qué? Porque la variable dependiente, bueno, solo tiene dos respuestas, 0, 1, 0, que no haya habido modificaciones, y 1, que sí haya habido modificaciones. Yo sé que esto no va a gustar mucho a la doctora Ileana Espejel, a quien también le mando un saludo, pero la realidad es que la única forma y que encontramos al final, después de acotar todas las variables y toda la encuesta, decidimos acotarlo por esta ocasión para dejar en un futuro. Lo resumimos a los cambios o modificaciones en el capital físico, es decir, 0 no hubo modificaciones, 1 hizo modificaciones como respuesta a lo que ocurrió en 2005 para disminuir el uso de los shocks en un futuro. Y en función de qué está el que pueda haber o no modificaciones, bueno, del conocimiento del medio natural del sitio, si sabe en dónde se encuentra su vivienda, si sabe qué son la percepción acerca de los humedales, si sabe qué son los humedales, si sabe qué bienes y servicios ecosistémicos provee, si ha percibido que a partir de que se ha construido drenado, pues se han presentado más impactos o inundaciones. Y el aprendizaje por la experiencia de disturbios pasados, ¿no? El aprendizaje, es decir, todo este conocimiento también, que es diferente al conocimiento natural, sino a poder, por ejemplo, determinar, bueno, ¿a qué se deben las inundaciones después de todo esto que vimos? ¿Es solo por una cuestión del cambio de uso de suelo? ¿O puede ser una cuestión natural? ¿O puede ser una cuestión divina? Porque también esta pregunta la hicimos. O bien, por el daño experimentado en disturbios pasados. Y esto está ampliamente documentado, ¿no? Que hay los hogares o localidades muchas veces son más propensas a realizar mecanismos de adaptación y modificaciones en su capital físico o financiero después de haber experimentado un alto daño en sus hogares. Entonces, los resultados rápidamente, tenemos lo que nos dio para el capital humano, físico, financiero, social y natural. Todo lo que ustedes es porque estas condiciones no hubo, es decir, no hubo un daño en el capital humano en STAN 2005 que fuera, por ejemplo, daño alto o muy alto, es decir, que de acuerdo a las enfermedades se hubiese tenido los niveles altos o muy altos. Pero vean ustedes cómo es que en el huracán 2010 cambia dramáticamente la situación. En este caso, la NM significa una variable no modelada. En un inicio sí se decidió, sí se modeló, pero el modelo realmente no estaba calibrado, no tenía una bondad de ajuste aceptable, por lo cual decidimos dejar fuera esta variable. En el caso del número de pisos, es decir, las viviendas con más de un piso de vivienda, en su vivienda, o sea, con más de un piso, tienen una mayor propensión o una mayor probabilidad de tener un daño menor, de acuerdo a los coeficientes positivos, de tener un daño menor que aquellos hogares que solo son de un piso. Entonces todos dirían, bueno, pues es que esto es algo para arriba y se acabó. Sí, esto ocurre solamente en el caso de aquellos hogares que, por ejemplo, hayan abandonado antes su vivienda. Es decir,
Para que yo no tenga la presencia de enfermedades y un daño en el capital humano, inevitablemente tengo que evacuar antes de que venga la inundación con agua negra y otra mezcla de por ahí de situaciones. Entonces, el problema ahí es realmente que no solo una de las variables nos pueden explicar la probabilidad del daño de los hogares, sino es una combinación de estas diferentes variables. En el caso de los estimadores, pueden ver en rojo, es porque sus valores P son mayores a 0.05, es decir, no estamos en la posibilidad de rechazar la hipótesis nula debido a su nivel de significancia. Aquí, en el caso de la bondad de ajuste, todos los que tienen una X, quiere decir que esos modelos, con esos resultados que tenemos ahí, podemos decir que en términos globales los modelos resultaron confiables estadísticamente. ¿Qué quiere decir? Que estos resultados pueden ser extrapolados para otras muestras de diferentes poblaciones, claro está, con condiciones similares a las que tiene nuestro sistema socioecológico. Y entonces observen ustedes lo que les comento, el cambio tan dramático que hay de Stan 2005 a el huracán 2010, ¿no? El porcentaje de daño por hogares, cómo es que cambia. Mientras acá no teníamos en daño alto y muy alto, pues acá ya los tenemos todos de manera acumulada, tenemos un 88% en daño alto y así sucesivamente. Bien, en el caso de la recuperación, pues es lo mismo. Creo que eso siempre me sucede, pero la interpretación es la misma. Vean ustedes los diferentes coeficientes. Todos aquellos negativos implica que pues tendrá una probabilidad de presentar una recuperación más lenta. En el caso de los coeficientes positivos será una recuperación más rápida. Aquí está el comparativo, cómo es que cambian las probabilidades. Mientras había una probabilidad del 50% de un daño, de no tener daño en el 2005, vean cómo se reduce esa probabilidad en el 2010. Y eso rápido, bueno, eso pasa en el daño y en la resiliencia. Y ya en el último modelo, si hubo adaptación y aprendizaje, pues es lo mismo. Y vean que en el caso del medio natural no fue significativo, pero el aprendizaje por la experiencia y el daño total sí influyen, son variables que influyen en que las personas hayan presentado una modificación o no después del huracán Stan. Entonces ustedes nos preguntarán, bueno, después del 2010, ahí la investigación se encuentra al 5 para las 12 de ser terminada y ya ya estamos redactando esos resultados, pero también nos dejan una muestra interesante, básicamente los mismos resultados que estos, que el aprendizaje y el daño juegan un papel importante. Entonces, miren rápidamente cómo cambia la exposición. Este está el área de estudio. Entre más verde es menos exposición, más rojo, bueno, pues es que el nivel de la inundación alcanzó los 2 metros de altura en cada uno de los hogares. Entonces vean cómo cambian del 2005 al 2010. Y de la misma forma el nivel del daño en el capital humano. Así en cada uno de los capitales. Ya rápidamente como consideraciones, bueno, la exposición sí tiene el mayor peso y explica la probabilidad del daño en los capitales, es muy obvio. El capital físico aumenta la probabilidad de tener menor daño en el capital físico, lógicamente, porque puedes subir todos tus bienes y enseres a la segunda planta. Sin embargo, es poco relevante en el caso del capital humano debido a que tienes que abandonar la vivienda antes de la inundación para no estar expuesto a esta y presentar las enfermedades asociadas. La adaptación sí aumenta la probabilidad de tener menor daño en el capital humano, sin embargo, su peso es poco relevante y tampoco disminuye e influye de manera tal en el capital físico. Es decir, bueno, entonces, ¿qué sirve que me adapte? El problema aquí es que los hogares se adaptaron con base en lo vivido en el 2005, pero lo que ocurrió en 2010 rebasó todos los umbrales habidos y por haber, o que se habían visto en este sistema socioecológico, y por lo tanto los mecanismos de adaptación no fueron lo suficientes.
El tiempo de evacuación, como lo comenté, aumenta la probabilidad de tener un menor daño del capital físico y financiero, menor gasto de las enfermedades asociadas. Y bueno, recibir la asistencia durante la inundación aumenta la probabilidad de tener menor daño cuando se ubica en la categoría de capital social, sobre todo en el capital humano, físico y financiero. Estas son otras consideraciones que igual si tienen preguntas les puedo responder. Y básicamente pues los agradecimientos a todas las instituciones que estuvieron, que de alguna manera colaboraron con fondos, con financiamiento, con asesoría, con todo, para poder llevar a cabo esta investigación y poder cursar el doctorado. Mil gracias. Dejo de compartir, Benet. Perfecto, muchísimas gracias, César. Nos estamos acercando dramáticamente al final, por no decir que estamos a -3. Sí. Te voy a hacer una pregunta que me gustaría que no quedara al aire. Nos pregunta Ángel Bautista, ¿qué capacidad prioriza tu exposición? ¿En preparación, respuesta o en rehabilitación? Hoy actualmente como se encuentra este sistema socioecológico es en reconstrucción. Y todo lo que tiene que ser adaptación y reorganización y aprendizaje tanto de la sociedad como de las instituciones de gobierno para mejorar la capacidad de absorción en un futuro. En este sistema socioecológico ya no hay de medidas de prevención. Eso ya fue hace 25 años. Perfecto. La última preguntita que vamos a hacer al aire y César nos va a contestar las otras que quedan pendientes es ¿qué tanto toma en cuenta el gobierno, por ejemplo, Protección Civil o alguna otra dependencia, este tipo de estudios? O si solo se queda como en conocimiento científico, pero que no es aprovechado tanto como se pudiera o debiera. ¿Cómo está eso? Pues aquí, digo, a partir de unos años a la fecha, aquí específicamente en Veracruz, sí se empezaron a integrar todos los atlas de vulnerabilidad y riesgo en el estado de Veracruz. El problema es que siguen los cambios de uso del suelo porque hay una situación ahí compleja en la legislación ambiental, a quién le corresponde, si es un terreno o un terreno que le corresponde al gobierno del estado o es de la federación o un ecosistema que está protegido por la federación o simplemente a favor y ya cambiamos el uso de suelo en una reunión de cabildo a nivel municipal. Entonces, ese es el verdadero problema. No es que, por lo menos el papel ya lo está considerando Protección Civil, por lo menos sí a nivel nacional ya hay atlas de vulnerabilidad y riesgo. Claro, la escala a nivel nacional a la que se hace pues es mucho mayor, entonces sí se necesitaría bajar y hacerlo para cada una de las áreas de estudio y que sean casos muy concretos y particulares. Sí, porque creo que el temor de muchas personas es que pues los científicos inviertan muchísimo tiempo en este tipo de proyectos y de trabajos que al final tienen muchísima información que dar y cómo resolver las cosas, pero no se terminan de aplicar, ¿no? Entonces sí, qué bueno que esté siendo tomado en cuenta. Y al final pues estos espacios brindan la posibilidad de que aumentemos, ¿no? La visibilidad de estos estudios. César, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en las diferentes páginas. Estuvimos en Ciencias TV Física, la MAT Comunicación y A Poco No. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Si tienen más dudas de esta última sección que nos presentó César, pónganlas ahí y le vamos a dejar de tarea a César que nos las conteste. Muchísimas gracias a los que nos ven desde Guatemala. Y bueno, eso es todo. Nos vemos la semana que entra en otro miércoles de chicharrón. No hubo papitas ni refresco ni nada, pero bueno, ahí para la otra. Claro. La siguiente semana vamos a hablar sobre tortugas marinas. Bueno, César, muchas gracias. Mario, muchas gracias y nos vemos pronto. Bye, bye. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Que tengan buena noche. Buenas noches.
¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. ¿A poco no radio? Otra forma de oír ciencia. Hola, mi nombre es Jacqueline Denier. Soy bióloga, estudié en la Facultad de Ciencias de la UNAM y actualmente me dedico a estudiar moluscos. O dicho de otra forma, soy malacóloga y conquilióloga. Hola, mi nombre es Mario Alberto. Soy físico por parte de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y pues estamos aquí haciendo una empresita que llamamos ¿A poco no? También estaremos en algo de radio o haciendo algo de radio. Espero sea de su agrado. Será totalmente en vivo. Gracias. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos.